Buenos días a todos y todas. Vamos a acomodar la cámara porque recordemos que estamos en un sistema híbrido. Absolutamente. Bienvenidos. Quiero saludar a todos los que están viéndonos por Zoom. Muchas gracias por estar acá. Lo mismo que a ustedes, ¿no? Muchas gracias a todas y todos. Bienvenidos Oscar Parrilli, Felipe Solá. Vamos a probar primero que nada, si les parece, saludar a los que están presentes, pero vamos a tratar de saludar a los que nos están viendo por Zoom, así que le vamos a pedir a Paula Salinas, si está por ahí, que nos cuente quiénes están allí en forma virtual, siguiendo el curso. Hola Claudia, muy buen día a todas y a todos los allí presentes. Te cuento que aquí en esta sala estamos en este momento 108 compañeros y compañeras y compañeres de todo el país. Están presentes compañeros de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, gran parte del conurbano, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Río Negro y por supuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Así que están los compañeros y compañeras aquí presentes y los compañeros y compañeras que nos siguen por Zoom, que además es una modalidad que llegó para quedarse en los cursos Patria y por lo tanto los participantes y las participantes presenciales también tienen que estar matriculados en la Patria Virtual porque aquí estarán los materiales de lectura y demás. Bienvenidos y bienvenidas al seminario Taller Política, Planificación y Gobierno en el Sendero de Carlos Matus, que vamos a indagar más de quién fue y qué legado nos dejó. Y vamos a comenzar con una clase abierta, por eso varios de los que están aquí, en todo caso luego de la clase abierta ya quedan liberados y quedamos los participantes del curso para hacer el trabajo en taller. Vamos a comenzar con una charla que le vamos a pedir a Oscar unas reflexiones y luego con Felipe Solá, una charla referida a el arte de gobernar, un arte y un oficio que no lo hacen ángeles ni arcángeles, lo hacen seres humanos, y que es un saber por el cual bregó muchísimo Carlos Matus, y que tiene que ver con, perdón, voy a poner a la vista a todos los que están, si lo logro, ahí está. Y es un saber que tiene que ver más bien con la práctica y con la experiencia que los seres humanos, la humanidad, ha acumulado a lo largo de su organización social y económica. Y ese saber es un saber que nace en el territorio, que nace de la vida social, que nace de la experiencia, y es desde ese lugar que invitamos a Oscar y a Felipe a hacer sus reflexiones. Luego, en todo caso, nosotros también completaremos lo que ellos nos van a comentar con las preguntas que les haremos y luego también lo completaremos con lecturas que nos van a ayudar a ser cada vez mejores cuadros militantes y no quedarnos en una polémica superficial de bar respecto de la realidad que vivimos, sino que tengamos herramientas rigurosas para analizarla. Así que vamos a darle la palabra en doble carácter al senador Oscar Parrilli, en su carácter de presidente del Instituto Patria y como senador nacional. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un sábado a la mañana estar hablando de política y a todos los compañeros que nos están siguiendo por Zoom es por demás muy halagador. Y además habla muy bien de todos ustedes porque demuestra un interés, una vocación y una predisposición a destinar parte del tiempo a ocuparnos de los problemas no individuales, sino de los problemas de la sociedad. En segundo lugar, quiero agradecer especialmente a Felipe por venir a contarnos su experiencia, venir con su historia, con sus antecedentes, y con su formación y básicamente con su experiencia, aportar a este curso, a esta capacitación. A modo de síntesis, simplemente decirle que estamos iniciando ya el séptimo año del curso, que iniciamos acá por el 2016, más de 10.000 compañeros a lo largo de todos estos años han participado en los cursos de formación y capacitación política, y eso nos enorgullece, y hoy más que nunca debemos hacerlo. Yo simplemente quiero hacer dos reflexiones y que tienen que ver con el objetivo y con la razón o la motivación por la cual llevamos adelante este tipo de cursos.
En primer lugar, porque nosotros estamos convencidos que quien llega a una función pública debe cumplir básicamente 3 requisitos. Lo primero, tener una clara formación, no dogmática, no ideológica, no partidaria, pero sí una clara formación política de tener claro qué modelo de sociedad quiere, cuál es el objetivo que tiene cuando llega al gobierno, cuando llega a ser concejal, intendente, diputado provincial, diputado nacional, gobernador o presidente. Es decir, cuáles son los ejes y cuáles son las acciones que lo motivan a él para en algún momento de la vida presentarse ante la sociedad y decirle yo quiero gobernarlos. Bueno, ¿para qué los quiero gobernar? Entonces, lo primero que tiene que tener aquel que aspira a un cargo político o a una función pública debe saber para qué quiere llegar, cuál es el objetivo, cómo quiere transformar la sociedad, qué modelo de sociedad es la que quiere construir. Lo segundo que tiene que tener es honestidad en la gestión. Son requisitos fundamentales en la gestión. La honestidad no se trata solamente de honestidad de no corrupción, sino también de honestidad intelectual, de no mentir con lo que se está proponiendo, no mentir con lo que se está diciendo y no mentirle tampoco a la ciudadanía, al pueblo en general, de cuáles son los objetivos que se están persiguiendo y además cuáles son las herramientas que se están utilizando para perseguir esos objetivos. Y la tercera que tiene que tener es capacidad técnica, saber de qué se trata, saber cómo es la gestión. Si tiene que ir al área de obras públicas, que sepa lo que es obras públicas. Si tiene que ir a energía, sepa lo que es la energía. Si tiene que estar en el área de salud, que sepa lo que necesita, capacidades técnicas también. Ninguno de los 3 elementos alcanza. Los buenos cuadros, además de después acertar en la gestión, necesitan estos 3, por lo menos a nuestro humilde entender, estos 3 elementos. Es decir, convicción en lo que uno quiere llevar adelante, para qué llega al gobierno. Segunda, honestidad desde el punto de vista de la gestión y también honestidad intelectual. Y terceros, habilidades y capacidades técnicas. De eso se trata y por eso estamos haciendo este curso. Y lo segundo que quiero reivindicar brevemente es la política. Nosotros necesitamos reivindicar el rol de la política y de los políticos. Obviamente que como en toda sociedad hay buenos y malos políticos, pero la política es la que debe gobernar la sociedad y la que debe definir. Y los votantes, los ciudadanos, el pueblo, cuando vota, tiene que saber que es solo a través de la política que se puede transformar la realidad. Hay una campaña en el mundo entero de desprestigiar a los políticos y a la política. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieren? Dirigentes políticos con poco poder, con poca representación. ¿Para qué? Para doblegarlos, para imponerles la agenda, para imponerles la imposibilidad de transformar la sociedad. Entonces llegamos a gobiernos donde llegan con el 15, el 20% de los votos, sin poder político, sin poder social, sin poder parlamentario, y luego van a una segunda vuelta donde en definitiva se termina votando el menos malo, pero no se termina votando por aquel con el cual estoy de acuerdo y quiero llevar adelante un proyecto. Y esto hace que tengamos democracias de baja intensidad, democracias muy débiles y muy sujetas a los aprietes, a los condicionamientos y a las exigencias de los poderes constituidos en cada uno de las naciones. Basta ver lo que pasa en América Latina, en algunos países, también en Europa. Esto está pasando ahora en Francia, está pasando en España. Nosotros abogamos por partidos políticos fuertes, sean de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo, no importa, pero partidos políticos fuertes, con mucha representatividad política, con mucha conducción política de esos dirigentes y sobre todo con mucha participación de la gente. La democracia para nosotros no es solamente votar una vez cada 4 años, es involucrarse en la gestión de gobierno, opinar, participar y también ayudar a los dirigentes a la toma de decisiones. Bueno, vinimos a escuchar a Felipe, así que no quiero ocupar su tiempo y nuevamente muchas gracias Felipe por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias. Solo presentarlo a Felipe en los términos que lo conocía siempre Néstor Kirchner. Felipe es Felipe, más allá de que ha sido también vicegobernador de la provincia de Buenos Aires,
gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, secretario de Agricultura de la Nación y canciller. Dicho esto, te comento, Felipe, que te están saludando muchísimos compañeros y compañeras que estuvieron en la gestión con vos. Por ahí veo el saludo de Delia Méndez. Abrazo a mi entrañable compañero gobernador. Fue un honor ser parte de su gestión. Después te iré leyendo. Muchas gracias, Delia. Te iré leyendo varios saludos que hay. Y, por supuesto, se quejaron con Paula de las provincias que no fueron nombradas, entre ellas Neuquén. Así que si estamos de Neuquén, estamos de Chaco, de La Pampa, y por supuesto estamos de La Matanza. ¿Cómo le vamos a nombrar La Matanza? Ahí alguien se queja. Siempre tan transparente el doctor Oscar Parrilli, gracias, dice Alicia. Y también, bueno, muchísimos saludos desde San Juan. Varios compañeros y compañeras de San Juan. Así que dicho esto, Felipe, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como se decía, siempre gracias por venir. A todos, los que están acá y los que están en sus casas o en otros lugares. Gracias al Instituto Patria por invitarme. Quiero aclarar que si me invita al Automóvil Club a dar una charla, hoy voy, pero no lo hacen. Porque ando con poco laburo. Pero claro, es un tema de ocupar el tiempo, no solamente del ingreso. Quiero decirles que he tomado de Claudia, de las versiones previas, nos conocimos hace mucho con Claudia, ella me ayudó muchísimo. Básicamente comenzamos por planificar la campaña del 99, ¿te acordás? La campaña de la provincia del 99. Y yo me despegué un poco de la campaña del gobernador, había algunas razones, y hicimos con Claudia mesas que eran, si no me equivoco, eran por sección electoral. Sí, así es. En la búsqueda de planificación. ¿Qué buscaba yo? Buscaba que la clásica campaña electoral, el manejo de los medios, etc., cosa que el candidato gobernador no hacía mal, tenía una percepción de los medios masivos muy superior a la mía, se transformara también en un fortalecimiento del espíritu militante de los compañeros que militaban en las secciones electorales, fueran intendentes, concejales o lo que fueran, los que querían venir. Y Claudia tiene una gran capacidad de organización, me ayudó mucho, se llamaban jornadas técnico-políticas, no me acuerdo cómo se llamaban ya, pero me acuerdo que un día el candidato a gobernador me dijo, ¿para qué tanto laburo? Como si no es más fácil. Y yo pensé, bueno, porque a mí me interesa más el fondo de la cuestión. Creo que los dos teníamos razón, porque nosotros ganamos por 8 puntos. Y Duhalde perdió, ¿se acuerdan? Siempre se dijo que los 8 puntos venían del partido de Cavallo. Tengo mi duda, yo creo que venían del interior de la provincia, que caminamos mucho. Me acuerdo que había una ruta que estaba tan mal, no le había hecho la culpa a Duhalde, que había estado antes, ¿no? Pero que había una ruta provincial, que yo tenía una combi, una van que me habían prestado, y para poder dormir me ataba en el asiento de atrás, que era un asiento de esos que son mucho más altos, en el respaldo mucho más cortitos en el asiento, me ataba con los cinturones 3 veces en el cuerpo, porque eran tan los saltos que pegaba, que hasta me acostumbré a dormir con los saltos, algo que agarráramos un bache de 1 metro. Pero digo eso porque yo no arreglé esa ruta. Tenía otra carrera antes, tenía muy poca guita, pero igual fue toda campaña cuando uno es más joven, es inolvidable. Recuerdo 3 campañas inolvidables, la del 87, de la renovación de Cafiero para gobernador, difícil además, había que pelear, la del 2005, en la provincia de Buenos Aires, por la senaduría de Cristina Kirchner, y la del 2019, como las 3 más fuertes y que entusiasmaban más, donde había menos profesionalismo y más espíritu, adentro de uno, digo, ¿no? Bueno,
yo de Claudia he tomado la cita que hace ella de Carlos Matus. No soy un maturólogo para nada, ella lo ha leído completo, estoy seguro. Yo he leído la solapa, soy solapero, ahí mi apellido. Pero como soy un solapero hábil, más o menos entiendo a Carlos Matus que le manda una carta a Allende, una carta póstuma a Allende, ya no sabemos, creo que se suicidó, pero siempre tuve dudas. Soy el único que dejó tener dudas, no sé. Le manda una carta póstuma diciendo todos los errores de su gobierno. En realidad, vista de afuera, es como le mandas una carta póstuma a un mártir. Sin embargo, él lo hace desde un punto de vista profesional, como un aporte a los gobiernos que vienen. En defensa de Matus digo eso, pues si no sería casi ruin. Y lo que dije estoy seguro que es cierto, porque Allende sacó el 30 y pico % de los votos y se propuso instalar el socialismo en una sociedad de castas muy dura, mucho más dura que hoy, mucho más dura que hace 10 años, o que hace 20, casi 50, o 50 y pico. Militarizada, ¿sí? con un ejército muy potente y con una población muy en ese momento muy sujeta, con un Estado que funcionaba un poco mejor que lo normal de los Estados de América Latina, y se propuso instalar el socialismo con el 30 y pico % de los votos. Entonces y encima después, al poco tiempo tuvo un ataque por izquierda, instalado permanente, un foco, no un foco bélico, un foco político, y ni que hablar lo que sería desplegada todo el resto de la derecha chilena, de lo que llamaba el centro, que empezó a ponerse en contra cuando las cosas fueron malas. Matus consigue un triángulo, en ese triángulo pone el proyecto de gobierno, la gobernabilidad, que ahora se dice gobernanza, y digan gobernanza porque se parece que fuera más politólogo, pero es una palabra importada de no sé dónde, de Valladolid, y la capacidad de gobierno, ¿no? Es decir, que cuando pensemos en una, pensemos en nosotros dos siempre. En un sistema que se retroalimenta, positivo o negativamente, pero pensemos siempre en los tres. ¿Qué es importante? La dinámica de cómo de aproximarse a la cara. De lo que más hablamos en los bares es de la capacidad de gobierno, o en cualquier lugar que discutamos. Ahora, hablemos de la gobernanza, o sea, de la resistencia al proyecto de gobierno, y hablemos del proyecto. Y ahí quiero parar en el proyecto, primero. ¿Por qué? Porque existe la idea, por la velocidad de convulsión que tiene el mundo, por la velocidad de cambio, últimamente es de cambio negativo, pero de cambio, que tenía durante mucho tiempo la tecnología, el cambio tecnológico, que es la primera gran oposición a la política. Es decir, lo primero que le dice al individuo, ¿quién puede cambiarte más la vida? ¿El Senado, la Cámara de Diputados, el ex canciller o el nuevo teléfono? ¿No? ¿Quién va a hacer más práctica tu vida? Entonces, es el cambio tecnológico acelerado el primer combate a la voluntad de los hombres, y a la voluntad pública, a la voluntad política, seguirá pública. En segundo lugar, eso también es política, porque hay un poseedor del cambio diplomático, un dueño del cambio diplomático, del cambio tecnológico. ¿No? Y después tiene socios políticos también, pero digo, básicamente se instaló un inmenso poder en el mundo privado que controla el cambio tecnológico en general. Yo quería decir que el primer opositor es ese, pero lo que ha hecho el cambio tecnológico, más el cambio político del mundo, que tiene menos años del cambio tecnológico, la convulsión en el mundo tiene menos años. Tenemos historias de convulsión, todas las que podamos encontrar en el siglo XX o en el siglo XXI. Hay historias por todos lados, pero ahora es convulsión generalizada, después de la pandemia, más las cosas que vivimos. Eso generó un descrédito general hacia la planificación. Retrocedamos unos años. El cambio tecnológico generó, que nos facilitaba los métodos para planificar, iba al mismo tiempo en contra de lo profundo de la planificación, del sentido de la planificación. ¿Por qué? ¿Para qué vas a planificar, dicho
en pocas palabras, si todo cambia rápidamente y lo que planificaste queda como letra muerta rápidamente. La respuesta política a eso, y filosófica, aunque no pretendo filosofar, no puedo, sería: siempre alguien planifica. Siempre. Siempre. Podemos planificar y hasta llevar adelante para tratar de que el otro se enamore de uno. Podemos errarle, porque ahí intervienen otros factores que es el otro. Pero planificamos, sabiéndolo o sin saberlo. Planificamos lo coyuntural, lo diario, y planificamos también el largo plazo. Y muchas medidas coyunturales que uno va tomando en su vida personal refieren a una idea planificadora que uno pues la tiene, la reconoce o no la reconoce y después se da cuenta. Y públicamente la sociedad también la planifica. También la planifica. ¿No es cierto? Quieren que brindamos pleitesía a Elon Musk o a distintos tipos de emprendedores exitosísimos o exitosos, pero que lo que hacen es planificar una buena etapa, un buen periodo, un buen pedazo, una buena porción de nuestras vidas. Entonces, pleitesía no. Detrás de esa admiración hay un intento de pleitesía. Admitamos que hay algunos capos que son emprendedores formidables y que la vida va a estar mucho más atada a ellos que a lo que nosotros querramos en el barrio. Entonces, hay un espíritu en contra de la planificación generado por la, no voy a decir modernidad, porque ya todos me entienden, sino por los días que vivimos. ¿Quién fue el gran planificador? Perón fue el gran planificador. El primer gran planificador es Perón. Yo podría decir que también José de San Martín fue un gran planificador estratégico. Un gran planificador estratégico. Claro, San Martín no tenía ni teléfono, ni máquina de escribir, ni nada, ni luz eléctrica, y planificaba igual. Pero planificaba. El éxito de San Martín es el éxito de la planificación, no tiene ninguna duda. Después pongámosle la capacidad de gobierno y cómo manejó la resistencia. O sea, la resistencia a la gobernanza, a su gobernanza. No quiero irme en anécdota, pero San Martín fue enviado por el directorio por presión de alguien que le tenía mucha envidia, que era Carlos María de Belgrano. Llegaron juntos y San Martín se destacó mucho más rápido que él. Porque San Martín es un genio y había como Olvera. Y lo mandó al ejército del norte, que venía de perder en Vilcapugio y León, y estaba un Belgrano al frente, enfermo, joven, de 40 y pico de años, se murió de 50 justo, y de voz aflautada, decían los oficiales de Belgrano. El ejército estaba totalmente desmoralizado y aparentemente con un bajo nivel de autoridad del general Belgrano, que era un abogado puesto general. Abnegado, valiente, heroico, abogado. No, que no se enojen los abogados, pero no vamos a ver. Bueno, San Martín llegó, se entrevistó en la carta con él y decidió dos cosas. Primero, que Belgrano seguía al frente, después de hablar un rato largo, un día entero con él o dos, no sé. Se le presentó un grupo de oficiales, o algunos oficiales, no podría decir cuántos, que le dijeron: nosotros desertamos, porque no confiamos en Belgrano, porque no confiamos, no, sí, a usted sí, si lo ponen de frente a usted sí lo vamos a hacer. San Martín reunió, eso reunió en Belgrano la tropa, dejó muy claro, sin bajar la línea, dejó muy claro que el jefe de Belgrano seguramente se había sometido en ese momento a indicaciones de Belgrano, y acto seguido hizo fusilar a los que se le presentaron a él, porque eran desertores. Con lo cual les dijo: miren, se acabó la joroba. Y se volvió. Belgrano retrocedió hasta Tucumán. En Tucumán salió buena parte del comerciante tucumano, no quería saber para nada que llegaran los godos y los incendiaran. Lo ayudaron a recrear un ejército, triunfó en Tucumán el 24 de septiembre y partió para Salta, donde ganó el 20 de febrero. Punto. La otra decisión de San Martín fue: por acá no es por el Alto Perú, acá hay que aguantar. Es por otro lado.
Disculpen la alusión a la historia, pero ahí seguramente se decide buena parte del futuro de las Provincias Unidas y de América. Entonces, planificar, no quiero extenderme mucho. Rezongamos cuando hay que planificar. Queremos compensar con experiencia y o con voluntarismo lo que es planificación concreta. La experiencia, como decía el general Perón, yo no sé muy bien esto de la experiencia porque inventaba, como siempre, la mura del Mariscal de Sajonia, un cartito del Mariscal de Sajonia, hizo toda la campaña de Italia y cuando terminó la campaña enseguida saber, voy a decir nada de experiencia, de estrategia militar, la mura. Como diciendo, muchachos, no abusen de la experiencia. Yo que tengo 71 abuso de la experiencia. Digo, un momentito, no tiene experiencia, porque me conviene. Pero es un gambito para eludir la planificación. Y el voluntarismo es más grave, porque él no puede, yo puedo. Él es un salame, yo no. Le pasó a Macri cuando llegó, que dijo, llegamos nosotros, los neoliberales, no sé cómo se autollamarían los republicanos, y obviamente todas las barbaridades que hemos visto quedan en la nada, las damos vuelta, y la inflación, como dijo él, en 2 minutos, otra cosa. ¿No es cierto? Ese es el voluntarismo llevado, digamos, ya expuesto de una manera grosera y absolutamente cómica. Ahora, también tuvimos voluntarismo nosotros en el 17, en el 19. Obviamente. Si teníamos la pared en el 2021, la pared que significaba el primer pago al fondo, bueno, no es el primero, el pago al fondo más grande. ¿Alguien hablaba de la pared? ¿Alguien hablaba de la pared? Estoy adentro. Estaba muy cerca del presidente, del candidato en la campaña. Y después del presidente electo, y viajé con él y todo. Entonces, ¿alguien hablaba de la pared? ¿Alguien había visto la pared? Como lo hubiera visto San Martín o Perón. ¿No? El otro día una persona muy importante, me dijo, yo sí la vi y hablé de eso. Me puso un poco la tapa. Pero quiero decir, siempre tuvo esa pared, ¿no es cierto? Pero nosotros preferimos hablar de otra cosa. Para poner un ejemplo fácil, pero en el que me incluyo dentro de los que ignoraron la planificación frente a eso, aunque no fuera mi asunto específico, pero que lo ignoraron. Entonces, ¿para qué sirve la planificación? Para poner la realidad enfrente, la realidad tal cual es, no como la queremos. Y para comparar el proyecto, que es la planificación responde al proyecto, el proyecto es previo a la planificación. Quiero esto, quiero estos objetivos, escribo los objetivos. No hay nada como la hoja en blanco y escribir, la hoja nos habla. La hoja le ponemos y nos devuelve después. Y tiempo después la volvemos a salir y nos vuelve a devolver. Y además, en la hoja uno planifica su valero, ¿no? La planificación nos va y vuelve, nos devuelve. ¿Qué queríamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo podemos hacer? Bueno, ahí vamos a la gobernanza y a nuestra capacidad. Y siempre estamos en ese triángulo. Entonces, la planificación tiene que ser moderna, tiene que ser muy rigurosa en datos. El resultado nunca es mejor que los datos. Y la planificación tiene que ser hecha con una combinación de expertos y de gente que escucha a los expertos con respeto y los modere. Los modere. No les diga que no desde la política. Los modere. Se supone que esos expertos quieren colaborar con nosotros. Se supone que piensan como nosotros. No son sacados de un laboratorio que dice, donde hay una vitrina que dice expertos para planificar y uno los saca y los trae, porque esa es una idea de militante equivocada. Ah, no, es un tecnócrata. No, es una persona que sabe mucho de eso y que si vos lo dejás se puede poner tecnocrático. Pero el primer respeto es hacia la capacidad tecnocrática o técnica de planificación. Que obviamente, sea uno un técnico o un político absolutamente dedicado a
exclusivamente a la militancia política, va a discutirla, también discuten los técnicos. Por lo tanto, confiemos mucho más en la planificación técnica y discutámosla. Antes, no después. Hay un capítulo de las campañas electorales que es convoquemos a nuestros profesionales técnicos, entre comillas. Entonces vienen, por ahí un sabio que andaba por ahí, nadie lo tenía en cuenta, que estaba del CONICET, etcétera, y que sabe muchísimo de energía nuclear o de aquellas cosas que son más o menos comunes, o un mecánico dental que busca laburo, con perdón de los mecánicos dentales, o un dentista o un ingeniero agrónomo que busca laburo. Entonces, todos son profesionales técnicos, pero ellos todos no van a planificar. En todo caso, van a ser auditorio de la planificación de otros y van a opinar, porque opinar tienen derecho. Y la conducción decidirá qué queda y qué no queda del saldo de eso. Pero está claro que la planificación no surge de la convocatoria de profesionales técnicos. Me parece importante porque esto no es un prejuicio tecnocrático, tecnológico mío, sino que lo digo exclusivamente de la experiencia, a la que critiqué. ¿No? Hay que convocarlos, son una fuerza, como son los estudiantes, como son aquellos que siguen la causa feminista, como son todos aquellos que siguen causa, más aquellos que se acercan desde un punto de vista profesional o técnico. Hay que acercar a todos. Ahora quiero decir algunas cosas, siempre soy más largo de lo que creo. Bueno, quedó claro que las planificaciones nos llevan, nos llevamos. Nos conducen, nos conducimos. Quedó claro que la maravillosa teoría de la conducción de Perón, que está en Clausewitz, etc., pero nadie la desarrolla en el mundo como teoría de la conducción. No, nadie la desarrolla en el mundo. Y entonces, cuando llega la teoría de la conducción y Perón insiste con ella, es un fascista, es un personalista, es un futuro tirano. No, ha descubierto que la conducción es centralizada, la ejecución es descentralizada, pero si no hay una conducción, ya sabemos qué pasa. Entonces, yo puse acá, afanado de Matus, pero para guiarme, condiciones para un gobierno capaz. Porque vamos a centrarnos más en el segundo elemento del triángulo, que no tiene números. Supuestamente el primero sería el proyecto político de gobierno. El segundo es la capacidad de gobierno y el tercero, aunque tienen los tres juntos, es la sociedad, la realidad, el poder, los poderes, etc. Entonces, ¿qué sería la gobernabilidad? Yo puse las siguientes palabras y voy a ser lo más breve posible. Conducir no es una decisión individual solamente. Nadie nace conductor infalible. Sí nacen conductores, como nacen pintores o grandes músicos, que después muestran su talento perfeccionándose. ¿No es cierto? Como nacen gimnastas o jugadores de fútbol. También nacen magos, como Maradona, pero no pueden enseñar porque la magia no enseña. ¿No? Entonces, no hay que esperar el conductor sagrado que nació. Hay que estar listo para que cuando alguien empieza a tener algún éxito en la conducción, ver si puede seguir, porque la conducción no es individual, la conducción es colectiva. La conducción es colectiva del momento en que uno acepta ser conducido. Y como dice Perón, la conducción a veces es del conductor y a veces es del conducido. Depende de las situaciones. El conductor va modificando inclusive su arte de gobernar en función del conducido, pero no en función de lo que él teoriza sobre el objetivo a que quiere llevar al conducido, al pueblo, sino en función de lo que el pueblo está pensando en ese momento. Ahora, si llevamos eso a nuestra época de las redes sociales, agárrense de las manos. Pues ¿quién es el conducido? ¿Qué opina el conducido? Cada uno
ha adquirido su derecho a opinar todos los días, no con el voto o con una movilización, sino todos los días. Entonces, me piden que te alejes un poquito del micrófono. Ahí. Sí, hace rato me quieren alejar del micrófono. La segunda es la racionalidad de la que ya hablé. Ni voluntarismo ni emocionalidad en el gobierno. ¿Por qué no emocionalidad en el gobierno? Porque la emocionalidad es algo que debemos ocultar un poco nosotros, salvo que sea irremediable el hecho, y provocar en el pueblo. Perdón, me había confundido. Me dicen que no te alejes del micrófono. Mirá qué suerte. Muy bien. Yo sabía que había gente que quería que volviera. Entonces, la emocionalidad, cuando hay que planificar y conducir, no es un factor a favor. Una cosa es el espíritu y la voluntad, otra cosa es el voluntarismo, otra cosa es la apelación a la sensiblería, otra cosa es mostrar que yo estoy emocionado, por lo tanto vos tenés que estar emocionado también. A mí me emociona que gane River, con disculpas a los demás, entonces vos también tenés que emocionarte, es medio parecido a eso. A mí me emociona recordar tal fecha o recordar tal cosa, vos tenés que emocionarte también, y vos estás indignado por el precio del pan. Entonces, la emocionalidad es tuya, no del que conduce. Cuando yo digo a mí, no estoy diciendo que yo soy el conductor, me estoy poniendo en la situación del conductor. Estoy un poco grande ya para ser un futuro conductor. Segunda alusión a la edad. Entonces, la emoción vuelve como apoyo y credibilidad. Ejemplo, en el año, ahí les voy a fijar el año seguro, pero esta es una historia de Gersunov, de economía, porque es un historiador de economía política radical nacional y popular, se puede decir, pero radical al fin, pero excelente historiador económico. Y hay un libro de él en el que inventa un diálogo largo con Perón en la mitad del libro, y la otra mitad explica el diálogo. El diálogo es excelente, porque el Perón que contesta, al que hace contestar Gersunov, es muy creíble para nosotros. Lo capta muy bien. Y no me acuerdo qué año fue, pero Perón pasa un año del 40 y pico por ciento, 44 creo por ciento de inflación, ausencia de dólares, ¿le suena? Problema de frente externo, y ausencia de industria pesada en el país, una exigencia de los generales, no se olviden que uno de los poderes en los que Perón se apoya son los generales, la CGT, los generales, la movilización popular, el partido como institución, etcétera, Evita no intervivió, pero los generales. Existía el partido militar, desde 1930 existía el partido militar. El tema era conducirlo, no lo podía eliminar. El partido militar nace el 6 de septiembre del 30, y muere en diciembre del 90 con la última sublevación de Kennedy. Muere. No hay un solo elemento después de ese día que pueda decir que influye sobre el gobierno de manera más o menos relevante. Entonces, con respecto a la emoción, lo que quiero decir es que Perón pasa del 44% al 4% al año. ¿Es ajuste o no es ajuste? ¿Alguien puede pasar del 44 al 4 sin ajuste? Por supuesto con concertación, negociación, etc. Pero alguna forma de ajuste tiene que haber. ¿Cómo le llama él al ajuste? Después de 3 años de aumentos nominales por encima de la inflación del salario, o sea, aumento del salario real, de enorme crecimiento de la capacidad de consumo de la clase postergada que pasa a sentirse digna porque tiene vivienda, artefactos para el hogar, un trabajo formal, más todas las conquistas sociales que no vamos a enumerar. Perón se encuentra, 49 o 50, no contaba conmigo, que no había nacido hasta el 50, pero Perón se encuentra con una terrible restricción en el frente externo. Tiene que importar laminados de acero, etcétera, para tener industria pesada. Tiene una exigencia de los generales que tienen en ese momento Somisa de produzcamos acero, exigencia muy concreta y entendible. Tiene una industria liviana de consumo y no tiene dólares y tiene bajas exportaciones, muy bajas. Está en un serio problema de altísimo consumo y empieza a disminuir la capacidad de producción de la oferta para ese consumo.
Entonces Perón dice, el primer problema que tiene, ¿cuál es? No puedo poder aumentar el salario real ni un peso. Entonces convence a la CGT, que en este momento estaba toda unificada, digamos, en líneas generales, de que en la Argentina el próximo paso de la revolución justicialista es la productividad. La CGT toma el tema, lo entiende, y hace en todo el país congresos de la productividad. La productividad, que es en otra forma de decirla, el aumento de la intensidad de trabajo con la misma remuneración o por hora remunerada, llámele como quieran, es decir, que es un aumento del aporte de trabajo, no un aumento del capital, que sería tremendamente discutida ideológicamente si no hubiera habido un conductor. Se transforma en un norte revolucionario de la dirigencia y es aceptada por el pueblo de la clase trabajadora. Entonces, en ese cambio del 44 al 4 hay una conducción que decide que no hay herramientas políticas de derecha, de izquierda, antirrevolucionarias o revolucionarias. Hay un objetivo. Las herramientas se ponen a disposición del objetivo porque hay una conducción. Y la conducción es la comunidad organizada, es que la CGT lo entiende, porque influye mucho más el querer seguir el camino y el objetivo. Por supuesto que también están los industriales, como se llama Miguel Miranda, etcétera, que apoyan, porque si no. Y estarían los que no apoyaban, ya en el 51 tuvo un conato de golpe. Pero impone eso, lo puede imponer con la persuasión. No de guapo. Analicemos este fenómeno, porque es impresionante pasar del 44 al 4 sin el Fondo Monetario, ¿no es cierto? Sin tener que escuchar a López Murphy. Es interesante eso. Entonces, lo dejo para mi próxima clase como deber, no, pero es un tema muy interesante. Muy interesante. Yo puse delegar, no concentrar, delegar, no concentrar, y eso hay que repetirlo todos los días. Delegar. Delegar requiere tener confianza en uno mismo, ¿no? Fierro decía, para sortear un peligro, salvar de cualquier abismo, más que el sabio que la lanza, suele valer la confianza que el hombre tiene en sí mismo. El que conduce o tiene confianza en sí mismo, o estamos perdidos. La desconfianza es el enemigo del que conduce. En realidad es un enemigo permanente de todos, salvo de aquel que tiene que estar oculto, porque está peleando desde la oscuridad, cosa que ocurrió muchas veces en la Argentina, la guerrilla básicamente, la guerrilla de todos los mundos, que sí tiene que desconfiar permanentemente. Pero el que está conduciendo a la luz del día tiene que confiar. Confiar es confiar en que puedo nombrar a otro que es más capaz que yo. ¿Por qué es más capaz que yo? Porque sabe mucho más de ese tema que yo. Yo lo voy a conducir porque tengo confianza. Porque tengo confianza. Y si pudiera desarrollarme el piso, no voy a bancar que exista la posibilidad del riesgo de que me desarrolle el piso. Pero voy a buscar el mejor dentro de los parámetros políticos que uno puede considerar mejor para ese lugar. Y para el otro, y para el otro, y para el otro, y para el otro, y mi gabinete va a brillar. No va a brillar para que digamos gabinete de lujo, que es una palabra insoportable, que se usa mucho. Va a brillar porque la gente, el pueblo, merece que en cada lugar esté el que mejor lo pueda hacer. Si no, estoy estafando a la gente, estoy poniendo a mi amigo, estoy poniendo a uno que no me va a jorobar, estoy poniendo a uno que nunca va a estar en contra mía, estoy poniendo un autor de un futuro diario de Irigoyen, con todo respeto a Hipólito. Entonces, ahí empieza también la capacidad de gobernar. ¿Cómo elijo? ¿Cuál es la confianza que tengo yo en mi conducción? No compito con mis ministros, los conduzco. Les doy ánimo. Los atiendo personalmente. No tengo 20, no tengo 20. Tengo menos. Tengo menos. Si no, no puedo. Es un tema de poder, no puedo. Inclusive tengo algunos que tienen más confianza política. En Inglaterra le llaman el
gabinete político, ¿no es cierto? El gabinete político por ahí hay un ministro de Energía y un ministro de Medio Ambiente y una ministra de la Mujer, supongo que lo tiene en Inglaterra, y por ahí ellos son del gabinete político y el ministro de Economía no. Puede darse, porque tienen hasta normalizado quienes son los de mayor confianza política del primer ministro. Pero todos son ministros. Entonces, ¿en quién elijo está la actitud de delegar? No solamente no concentrar en mí, sino en el productor, sino además de delegar y confiar, sino también Argentina, un país todavía invertebrado y enorme, que tiene cordillera, desierto y pampa húmeda y trópico y costa patagónica. Es un país muy disperso desde el punto de vista de la población, poblacionalmente. Es un país donde las realidades provinciales muchas veces son muy diferentes a la realidad central. Por lo tanto, cuando yo digo delegar y no concentrar, tengo que pensar en términos geográficos también. No solamente en términos del gabinete, de la Casa Rosada y demás, sino en términos geográficos. En términos de consulta permanente. Permanente. Para eso están los Zoom ahora. Concertar, creo que no hace falta que le diga a los peronistas que concertar, la capacidad de concertar es fundamental, y concertar es concertar, no es ceder, no es ganar, es una combinación. Tal vez este sea otro arte, un subarte. Negociar, que está en medio, junto con la palabra, saber que siempre va a haber conflicto, concertación y consenso, y que si ese tren, conflicto, concertación y consenso se corta en algún lugar, tengo que saber por qué se corta en algún lugar. Pero imaginarlo teóricamente antes que va a ser conflicto, concertación y consenso. Y que estoy demasiado tiempo con el conflicto sin concertar, es la culpa mía. Si estoy demasiado tiempo en concertar, hay que buscar si es el otro o es uno. ¿No es cierto? Y si no aparece el consenso, he perdido, porque la gente tiene que darle consenso a lo que se concertó. Bueno, el negocio. Sorprender, yo lo sabía aquí, ¿no? Sorprender es no ser alguien absolutamente predecible. El gol en el fútbol no llega, salvo que sea un penal o un tiro libre de Messi, en general el gol no es predecible. Se dice, hay mucha presión, en algún momento puede llegar un gol, pero el gol siempre es un error o algo que no se esperaba, una jugada que no se esperaba. El gol es sorpresa. Bueno, aprendamos del fútbol. Están ligados a la vida de todos, de casi todos, ¿no? Y sorprender. Sorprender es tener en el bolsillo algunas cosas, pero no sorprender diciendo voy a hacer este puente. Sorprender diciendo, miren, hice el puente. Es distinto. Y acá viene algo muy importante. Primero quiero leerles una frase de... Bueno, después la voy a hacer. Anticipar. Anticipar. El equipo que planificó se relaciona de alguna manera con el equipo que controla. Bueno, no es el mismo, pero tiene mucha relación con el equipo que controla. El equipo que controla tiene que ser externo al gobierno. Totalmente del gobierno, pero externo al gobierno. Riguroso. Conocer muy bien lo planificado. Por eso es prácticamente el mismo equipo en muchos casos, o se parece. Y al mismo tiempo despersonalizar el control. Nosotros hacemos todo lo contrario. Decimos, fulano es un salame, por tanto, todo lo que hace fulano como ministro está equivocado. ¿No? Es más fácil personalizar, descargar la catarse, descargar la bronca, que controlar el cerebro. Entonces, atención a la capacidad de control, que es la capacidad de seguir los temas. Otra cosa, si se toma un tema, se sigue el tema, no hace falta dedicarle mucho tiempo, se le ordena a alguien que lo siga y se controla. Y los demás tienen que saber que alguien está en ese tema. Y se termina con el tema solucionándolo o diciendo que este tema
no lo voy a solucionar porque es injusto, etcétera, etcétera, que también es una forma de solucionar. Pero se llega al final del tema. No, bueno, ya veremos. No, ya veremos. No. Lo tomaste y terminaron. Una vez me peleé con alguien que trabajaba conmigo porque había abajo una persona que pedía auxilio, abajo de la Cámara de Diputados. Una persona que pedía auxilio, que yo conocí porque le ofrecí plata y me dijo, no me dé plata en la calle, en situación de calle, no me dé plata. Es raro que me digan eso, ¿no? Porque pues me lo voy a tomar. Y pidió auxilio. Entonces yo le pedí a una persona que sabía el tema que fuera abajo y buscara la forma de llegar al gobierno y de solucionar el problema a él, a Juan Pérez. Y me dijo, no, yo no estoy para eso, estoy para planificar. Bueno, esa pelea todavía no se ha hecho. Terminé. Y pensé, Evita tomaba un tema, fulana de tal, en Las Rosas, Santa Fe, y terminaba el tema. Alguien dice, bueno, pero de a uno vamos despacio. No es que tomaba todo de a uno, pero cuando le llegaba algo desesperante de a uno, lo solucionaba. Y averiguaba si lo había solucionado, porque estaba controlando de esa manera. Con un ejemplo, el de fulana de tal lugar, desesperada, estaba controlando todo el sistema. Entonces, dejar las cosas y no saber cómo terminaron es gravísimo. Mato dice dos cosas. Una, por obvio, lo voy a decir. Solo la capacidad de gobierno vence a la resistencia. Es decir, a la falta de gobernabilidad. Vuelvo a decirlo, para que se lo repita cada uno. Solo la capacidad de gobierno, no la planificación, la capacidad de gobierno. A veces, con poca planificación, con el error de no haber planificado, está la capacidad de gobierno que vence a la falta de gobernanza o a la falta de gobernabilidad o la resistencia, por llamarlo así, aunque la palabra resistencia tiene otra connotación más pesada. Pero es parecido. Es una resistencia y bien que la vemos toda. Y vaya si la vemos. Vaya si la vemos. Y la otra es que el poder consiste, más allá de las circunstancias económicas, y en eso entonces me parece muy arriesgado, más allá de las excusas económicas, que no son excusas porque a veces son dramáticas, el poder siempre va a consistir en distribuir poder, distribuir democracia y distribuir, él llama honestidad, yo diría moral. Moral. Porque no quiero confundir la honradez, que es la del bolsillo, la honestidad, que es la capacidad de reconocer las cosas, que es importantísima, la cita a buscar, con que el gobierno tenga un ejemplo moral, sea un ejemplo moral. Es importantísimo el ejemplo moral, es tan importante como la capacidad política, hacia la credibilidad, fundamental. Entonces, la capacidad de distribuir esas tres cuestiones, poder, empoderar al pueblo, democracia, democratizar los lugares, y mensaje moral. Más allá de la circunstancia económica, es una forma de describir qué es la capacidad de gobierno. Tengo uno más, que es el balance de intercambio frente a qué hacer frente a un problema. ¿Qué es el balance de intercambio? El balance de intercambio es la decisión que voy a tomar, que sí va a generar nuevos problemas serios, pero va a solucionar problemas actuales iguales a los más serios. El balance es, ¿qué va a tener más rédito? ¿La solución o el nuevo a favor? ¿O va a ser mayor el valor negativo de lo que voy a crear al tomarla? De eso no voy a poner ejemplos, pero es el balance previo. Y el balance previo se conversa con los territoriales, se conversa. Ahí perderemos, seguramente, frente a un problema de capacidad de sorpresa. Estamos obligados, si el tema es enconoso y tiene costos posibles, estamos obligados a anticipar las consecuencias, tratando de mitigarlas, para que el valor de lo solucionado sea mucho mayor que el valor negativo del nuevo problema creado que se va a crear.
si quiero bajar la inflación y voy a ponerle ancla al dólar, supongamos como uno de los métodos, voy a dificultar las exportaciones y voy a generar, como tengo control de cambio, cosa que siempre debería tener Argentina en mi opinión, voy a generar un dólar paralelo. ¿Por qué? Porque la realidad argentina es de dos monedas, lo sabemos. Entonces lo evalúo, y no tomo la decisión, ni por razones emocionales, ni porque hay que tomarla, ni mucho menos porque el control no lo hago yo, que le digo, bueno, señor, bueno, está haciendo la prensa. No la tomo por eso. No tomo ninguna decisión por la agenda del día de la prensa, que al día siguiente va a ser distinta. Ninguna. O la tomé antes y la prensa se dio cuenta después, o me equivoqué y no la tomé. Entonces, ojo cuando la tomo. Después voy a hacer un concilio. Después voy a ser el que llega tarde. Y el que llega tarde, el marcador que llega tarde, ¿qué hace? Pago. ¿O no? Llego tarde, dicen los redactores. Llego tarde si le rompió la pata. No quiero hablar de pata rota, porque estoy con un problema horrible. Bueno, discúlpenme que haya dicho obviedades, pero esa fue la forma de organizarme que yo tuve para hablar con ustedes de la capacidad de gobierno. Yo, deliberadamente, y porque tengo piedad por ustedes, no recurrí demasiado a las anécdotas personales, sino a anécdotas no personales del último tiempo, no especulen, no sean dañinos, sino personales de muchos años. De muchos años. Pero hay mucho de lo que dije que yo lo sentí. No sé si lo hice así, si lo hice bien, pero sentí que tenía que hacerlo así. Si me salió no es otra cosa, pero sentí que tenía que hacerlo así. De mi gobierno, de la provincia de Buenos Aires, salieron, para bien o para mal, tipos importantes. De mi Secretaría de Agricultura, cuando yo me fui en el año 91, porque yo renuncié el 10 de marzo del 91, porque iba a hacer campaña para octubre del 2001, tratando de ser gobernador, no tenía bien claro lo que se llama la gobernanza del tema, porque había el señor Dualde que también quería ser gobernador y era vicepresidente de la República. Así que terminé siendo primer candidato a diputado, pero renuncié mucho antes. ¿Por qué? Porque eso fue moral. Para decir, yo no me entro a Secretaría de Agricultura, pero si el 10 de marzo no tenía un peso, salí con una van, me acuerdo cuando me metía en radio para hablar con guaraní. Decía, no, ¿por qué me trajo acá? Con un lugar. Yo no sé guaraní. Bueno, decían, le va a entender la mitad de la gente, pero habla en español. Y al final, bueno, salió así. Lo mismo volví a hacer en el 99. Renuncié en agosto del 98 para no mezclar eso. Yo quería renunciar antes, pero vino el niño, y el dólar soportarme en la familia fenomenal. Entonces tuve que, en lugar de renunciar en marzo, renunciar en agosto. Pero ya tenía un proyecto provincial y quería hacerlo libre de ataduras. No usando el avión oficial, el auto oficial, y teniendo que cuidar mis palabras porque el gobierno necesitaba tal cosa. No, porque el lector quiere un tipo libre. Porque ahí te debes al lector, y el lector quiere que el tipo sea lo más libre posible. ¿No? En muchos casos, uno renuncia a decir lo que piensa por la situación y porque forma parte de un colectivo mucho más grande. Pero en otros casos debe saber como candidato, y lo sabía muy bien Kirchner, lo sabía Menem, y lo sabía Dualde, y sobre todo Menem y Kirchner lo sabían muy bien. El candidato es un hombre libre. ¿Por qué? Porque quiere que Juan Pérez sienta que no le debe a otro más que a él. ¿Está claro? Que no es parte de algo, pero que no está tan sujeto a ese algo como para fallarle a él. Esa fue mi intención las dos veces que renuncié. No mezclar. A riesgo de no tener un mango de ir a la aventura. No me arrepiento. Cuando yo me fui, en ese momento acababa de subir caballo.
subió el 30 de enero del 91. Y me dijo, no, no te puedo decir, sí me voy a ir. No, no te puedo decir, sí me voy a ir. Sí me voy a ir porque quiero ser candidato. Ah, bueno. Y aquí no, elegí cualquiera de estos 4 nombres que trabajaban conmigo, cualquiera puede ser. Eligió uno de ellos, que podía ser. ¿Por qué? Porque tenía nivel, tenía jerarquía, me podían desarrollar el piso. Es decir, no es, mira, trae a uno porque yo no tengo a ninguno. No. No puedo reemplazar al ministro porque no tengo a ninguno. ¿No tenés banco? ¿No sabés que Gallardo tiene 15 en el banco? ¿No hay banco? Es fundamental el banco. Es fundamental la organización del gobierno a través de este tipo de cursos. Cafiero preparó la provincia de Buenos Aires, la preparó en el CEPAR, pero no era un nombre puesto por un publicista, evidentemente, 2 años en Suipacha 414. Yo estuve 2 años preparando el equipo de agricultura. Para un puesto que era ministro, yo pensaba que no iba a ser ministro, que iba a ser subsecretario, que iban a nombrar a alguien más grande, más conocido. Pero para que se hiciera una política agropecuaria que lo apoya, que lo ayudara a Cafiero a ser presidente, que lo ayudara a la provincia. Estudiando los actores, estudiando quién era quién, qué agrupación, estudiando lo tecnológico. 2 años iba todas las tardes. No necesitaba que me pagaran. Ganaba mal, pero tenía 36 años. 35, 36. No me interesaba cuánto ganaba, me interesaba, tenía un entusiasmo enorme por ir a organizar. Y no era el profesor, era el que más tiempo estaba y por lo tanto coordinaba. Bueno, como el que parte y reparte, se queda con la mejor parte, después el ministro fui yo. Pero lo mismo hice para el tema nacional. Yo nunca pensé que iba a llamarme, pero yo tenía un equipo de contraarmado. ¿El contraarmado cuánto? 25 tipos. A los 10 días yo presenté 25 nombramientos. El menemismo quería quemarme con Juana de Arco, porque no había consultado casi ninguno. Y había de todo, la Secretaría de Cultura era mucho más que el inmenso ministerio. ¿Cuál fue el resultado? Protestas, líos, etcétera. Pensé, tendría que renunciar antes de asumir, etcétera. Si renuncio, seguiré siendo ministro de la provincia, no es tan grave. Más del suelo no voy a pasar, eso hay que pensarlo siempre. No, no es nada tan grave. Más del suelo, si el tomador no voy a pasar. El resultado fue que el 90% de los anunciados fueron. ¿Por qué? Porque yo planifiqué. La planificación es una protesta política. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Le comento a los participantes y las participantes que vamos a preferir hacer preguntas, porque como nosotros tenemos 8 clases, en todo caso el trabajo grupal, también les aviso a quienes están por Zoom, en todo caso el trabajo grupal o será más breve o lo dejaremos para la segunda clase. Acá les cuento a ambos que dicen, las malas lenguas, dice Silvia Traversa, que en el cielo hay un solo abogado, San Ivo, así que te dan la razón a vos allí. Mientras leemos las preguntas de los compañeros y compañeras de Zoom, Mónica les puede entregar papeles y lápices a quienes quieran formular alguna pregunta o una reflexión para Felipe o para Oscar. Y empezamos, mientras tanto, empezamos por la gente de Zoom. Dice acá las compañeras y los compañeros que hay siempre una habitual tensión entre lo político y lo técnico, ¿no? Y que eso le da a Omar la sensación de que son necesarias nuevas capacidades del funcionariado político para articular. O sea, que en definitiva, esto también lo agrego, es algo muy matusiano, Matus lo dice siempre, la responsabilidad de que el técnico se sienta parte del proyecto es de la política. Pero él pregunta por estas nuevas capacidades que tendría que tener o que estamos necesitando que tengamos en el funcionariado. ¿Cuáles son esas capacidades? Confiar, resaltan el tema de confiar,
Y finalmente dicen, bueno, pero todos los que llegan a funcionarios, pregunta Claudia, no siempre tienen capacidad de conducción, incluso en puestos muy altos. Entonces, ¿qué pasa allí? Bueno, hay felicitaciones, etc. Y entonces también se habla de la planificación situada. Bueno, hay muchos comentarios, pero preferiría quedarme allí, en el tema de cómo resolver con nuevas capacidades la tensión entre lo técnico y lo político, y cómo aumentar capacidades de conducción, porque a veces estamos en cargos de funcionarios sin esta capacidad. Pero, Oscar, si vos preferís también, antes de empezar con las preguntas, hacer algún comentario. Que hable la gente. Bueno. ¿Tomamos algo de ese comentario como una pregunta? ¿O ya Sí, está? sí, esa es la pregunta. No, yo diría esto, yo diría que necesitamos, digamos, un equipo de gobierno es un equipo político. Hay un gran sector de gobierno que es política pura, que quiere decir relaciones con nosotros, relaciones con el otro, con los otros, personas, instituciones, etc. Capacidad de negociación, cintura, buena información, etc. No dogmatismo. Hay otra gran parte del gobierno que también hace política, pero dedicada a una cuestión concreta: la energía, nada menos que la economía, la producción agropecuaria, las demás producciones, la ciencia organizada, el medio ambiente, etc. ¿Qué le pedimos nosotros? Que sea un buen profesional y que sobre todo sepa a quiénes tiene que consultar. Supongamos que hay un profesional aséptico que uno reconoce que muchas cosas las sabe, pero lo que no sabe es de política, o no se sitúa políticamente o cree que está en Australia, no importa. Para una cosa yo lo voy a consultar a él, me lo voy a consultar todo, pero para una voy a tener pensamiento lateral, mente abierta, y lo voy a consultar, ¿no? Sobre una tecnología, sobre el tema, etc. Para otra lo voy a consultar a otro. Ojalá todos fueran politizados y todos fueran de la causa, como se decía antes. Pero lo que yo pido es que el que sea ministro sepa del tema, no sea un académico del tema, pero no le tenga miedo a los académicos del tema. ¿Está claro? Entonces ahí vamos a tener el técnico político o el político técnico. ¿Por qué? Porque está capacitado para hablar con el que sabe más. Y si coincide con el que es el que sabe más, mejor todavía. Será él el ministro. Muy bien, aquí también a nivel de la sala, si quieren hacerlo a mano alzada, el tema es que no los escuchan allá. En todo caso, los escuchamos nosotros y después repetimos la pregunta. El que quiera con papel y el que quiera a mano alzada. Y aprovecho a recordar algo que decía siempre Felipe, me acordé cuando hablaste de los resultados y de los resultados de Evita, que me acuerdo que no se gobernaba con gerundios. Sí, yo siempre digo eso. Así que me gustaría... Pero ya nadie me oye. Ya en la 18, bueno, me gustaría que lo contaras acá, el asunto ese. Y había un intendente en la provincia, recuerdo también en tu gobernación, que en algún encuentro de planificación decía: el sí se cumple y el no se explica, que era otra de las reglas que teníamos en la planificación de la provincia. Así que, me gustaría, esta es mía, me gustaría que contaras el tema de tu teoría de los gerundios, y Carlos te pregunta: ¿por qué, desde tu punto de vista, cuesta tanto hacer políticas participativas? Y a veces, ¿cuál es tu opinión respecto de las políticas participativas vinculantes? Cuando hay formas de participación vinculante, si esto sirve, si no sirve, por qué a veces son ignoradas estas formas vinculantes. Bueno, empezamos por ahí y después seguimos con ustedes. Voy a tratar de que mi respuesta no sea un nuevo discurso. Ahora empieza una nueva conferencia, que es la respuesta final. Es muy común eso. Contesté la de política técnica, la primera, y en este caso, bueno, de los gerundios, lo que yo digo es que es mejor planificar, por supuesto que un publicitario, alguien que sepa de comunicación, más que yo, lo que les puedo asegurar que es fácil saber más de comunicación que yo, porque no me dediqué nunca. Me podría decir: no lo hagas, hacerlo de otra manera, y bueno, habría que tenerlo en cuenta. Pero la idea de hombres trabajando, lo estamos haciendo. Cada vez que un gobernante contesta: estamos en eso, estamos trabajando, lo estamos haciendo,
El televidente, por llamarle de alguna manera, piensa, no tenés otra cosa que decir. No podés mostrar algo. ¿No es cierto? Mejor sería que digan, un momentito, ¿y tal cosa? Aunque sea parcial. ¿Y tal tema? Sí. Y la discusión del otro día, ¿por qué cree que fulano se enojó el otro día el ministro? Porque está en eso. Eso es mucho más creíble que lo que estamos haciendo. ¿No? A menos de que en el castellano traten de usar poco gerundio, porque luego el castellano usa poco gerundio. Y no empiecen con adverbios, ninguna frase escrita. ¿Sí? Preferentemente, no. Para hablar mejor. Pero digo, fuera de ese consejo pedante, digo, el tema del gerundio va en contra del gobierno que hace, porque hombres trabajando suele ser un cartel que nos ponen para chaparnos una parte de la ruta, no hay nadie laburando y hay una cola terrible porque se chaparon la mitad de la ruta con un cartel que dice hombre trabajando. Entonces, quédense con esa imagen. Y no le pongan a los papers un gerundio de entrada, incorporando a la mujer campesina. No. Pero eso es estética. Las políticas participativas Las vinculantes. políticas participativas vinculantes, como no lo pensé, y las hay, por ejemplo, las asambleas para establecer la tarifa. ¿Alguien cree que en la asamblea para establecer la tarifa sale la tarifa que quiere el 80% de la gente, o el 60% o el 70%? No. Es una formalidad. Bueno, cumplamos la formalidad. Porque algunos se va a parar, va a protestar, etc. No pensemos que es la solución al problema. Cumplamos la formalidad, no pensemos que es la solución. Por supuesto, yo puse un ejemplo. Debe haber miles de políticas vinculantes. ¿Por qué? Porque la sociedad, en su heterogeneidad actual enorme, sigue más causas que banderas políticas. Y las causas suelen atender a una parte más reducida de la sociedad que las banderas políticas. Entonces, la idea de que voy a hacer lo que esa causa quiera es buena y mala a la vez. Es buena si no perjudico a los que no están en esa causa y pueden ser perjudicados. Y es mala si no los escucho y pudiendo haber soluciones para ellos, no las tengo por eso. Así que, poniendo esa condición, creo que hay que estar abierto a la cuestión. Abierto a la cuestión en principio. Hay alguien que si no me hace la pregunta se la va a decir encima. Ahí voy, Laurita, ahí voy. Acá Sara, que agrega al no uso de gerundio, dice otra regla de oro debiera ser no se anuncia que se va a anunciar. Exactamente. En cualquier momento voy a ser inteligente. Bueno, hago estas dos preguntas, les parece que son las que quedan escritas, y una más del chat, y ya pasamos a la de Laura, y después a esta. Joaquín te pregunta si siempre que se piensan las soluciones conviene querer quedar bien, o si se puede quedar bien con todos. Él opina, y quiere saber tu opinión, que hay que dar las soluciones cueste lo que cueste y no tanto esperar ser querido por lo que uno va a decidir. Así que una reflexión sobre esto. Y por otro lado, aquí un compañero pregunta sobre qué pasa con la llegada del impulso a cuadros políticos y técnicos jóvenes cuando hay estructuras institucionales muy rígidas, no así en los espacios políticos del Instituto Patria, pero algo que tengas que decir respecto a cómo sumar a la nueva generación a la política. Empecemos con estos dos. La segunda ya la contesté, como Woody Allen, estoy de acuerdo. No, pero la primera es, no se puede quedar bien con todos. En la acción de gobierno no se puede quedar bien con todos. Ahora, hay algo muy importante. La forma que yo use para comunicar la decisión y la forma de tomarla, etcétera, que no voy a quedar bien con todos, no debe ser algo que irrite de entrada a los demás. Si sé que voy a tomar una decisión y que voy a quedar mal con muchos, la tomo igual si he decidido tomarla porque está dentro de mi proyecto de gobierno y está dentro de lo que yo creo que la mayoría necesita, etc. Pero
no la comunico, cuanto más gravosa sea para algunos, no la voy a comunicar como bajando una línea, dando una orden, sino explicando y hablándoles también a los que van a ser perjudicados. ¿No? Y aquí voy a hacer, la segunda pregunta es que quede claro entonces que no se puede quedar bien con todos. Ahora, la segunda pregunta se refiere a los canales para ingresar a la cultura. Es muy importante, es mucho más importante de lo que uno cree. Hay mucha gente que dice, ¿cómo puedo ser paramilitar, Solán? Bueno, no hay tantos timbres, el país es muy grande además. Yo creo que los hombres que nos dedicamos a la política muchos años tendemos a ser, si no nos atajamos, tendemos a ser castas, tendemos a ser burocracia, tendemos a pensar que por algo estamos ahí, tendemos a pensar que siempre tenemos que enseñarle a los más jóvenes, y toda esa tendencia lo único que suele es conservar el lugar, el espacio. Acuérdense lo que decía Francisco, abran procesos, no ocupen espacios. Para abrir procesos sin los jóvenes no se puede. Entonces, el que no se vive a tiempo se queda sin banco. Se queda sin banco. Sin banco de repuesto en cualquier espacio. Hay una, para vos, Oscar, alguna reflexión acerca de cómo debiera ser el fortalecimiento de los partidos políticos a partir de tu reflexión de la fragmentación de los partidos. Bueno, ojalá tuviera la respuesta. Creo que una es esta forma, formándose, capacitándose, debatiendo, discutiendo y además tomando decisiones políticas que tengan que ver con resolverle los problemas a la gente. Obviamente el pueblo, la gente se aleja de los partidos políticos cuando ven los partidos políticos que defienden sus propios intereses, las diferencias de la dirigencia y no de la gente. Me parece que el descrédito que en algunos lugares hay hacia la dirigencia es porque la dirigencia abandonó las necesidades de la gente, como decía recién Felipe, y estaban más preocupados por quedarse cada dirigente en algún lugar, independientemente si tenía que cambiar de opinión o cambiar de ubicación. Hemos visto a lo largo de los últimos tiempos en la historia argentina dirigentes que han saltado sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Yo creo que la manera de fortalecer los partidos políticos, por lo menos una, es formándolos, capacitándolos, debatiendo, que los partidos políticos sean verdaderos lugares donde se discutan la acción de gobierno, los programas, la formación, la capacitación y lo que se le va a expresar a la gente. Y en segundo lugar, cuando uno gobierna, responder a las necesidades de la gente. Obviamente, si no respondemos a las necesidades de la gente, bueno, busca otras opciones y así se debilitan los partidos políticos. Echarle la culpa a los que intentan dividir a los partidos políticos, bueno, es parte del juego. No sirve de nada que yo le eche la culpa a los medios de que nos quieren dividir. Ellos hacen lo que tienen que hacer, hagamos nosotros lo que tenemos que hacer y fortalezcámonos como dirigentes, como partido y como espacio de expresión de una idea o de una propuesta de país y una propuesta de sociedad. Bien, ya voy, Laurita. Incluso si querés ir acercándote, porque capaz si te acercás te van a escuchar directo en el Zoom. Una, si me permite, la voy a responder yo, una que hace Martín Luna, respecto de la tensión entre el corto plazo y el largo plazo, y la definición de estadista que hace Carlos Matus. Como yo no leí solo las solapas, como dice Felipe, y algo de Matus me acuerdo, hay una declaración que hace Carlos Matus que me parece central y que va a ser central en este curso. Y es que el corto plazo está incluido en el largo plazo. Hay que dejar de verlo como dos conceptos diferentes. No hay largo plazo si no se transita el corto. Por lo tanto, Carlos Matus va a proponer la sala de situación, esa sala donde se revisa permanentemente el plan de largo plazo a la luz de los acontecimientos cotidianos. Él tiene incluso un esquema matemático. Él era un desarrollista, un cepalino, digamos, un gran investigador de la CEPAL, de aquella gran generación de la CEPAL de la década de 60, y él le encantaban estos modelos matemáticos. Él utilizaba muchos modelos matemáticos, digamos, recurría mucho a ellos,
Y es un modelo en el libro Política, Planificación y Gobierno, que ustedes lo tienen como material de lectura en los primeros capítulos, donde dice, cada día es el día 1 del plan de largo plazo. O sea, cada día, la situación de ese día revisa el plan de largo plazo. El corto plazo está en el largo plazo para comentarle a Martín que en esa tensión vivimos y que no es una tensión a superar, sino que es una nueva forma de planificar. De hecho, y permítanme un elogio particular a los compañeros y compañeras de los equipos de salud de la pandemia, tanto de mi provincia, la provincia de Buenos Aires, como del Ministerio Nacional, que en el día a día de la pandemia, el día a día lo mostraban a la población en una página que le habían puesto justamente el nombre de sala de situación. Una sala pensada por Matus como sala donde se revisa el día a día de las medidas. Después venían los periodistas a criticar que se había cambiado la medida, cuando en realidad lo que había era una planificación estratégica, no normativa o rígida, porque era imposible. La pandemia fue la gran escuela para todos y todas de la planificación estratégica. Perdón, Martín, capaz buscaba respuestas de Felipe o de Oscar, pero disculpas. No, muy bien. Bueno, adelante, Laura. Laura Berardo es coordinadora de nuestra Comisión de Políticas Sociales. Y creo que la conoces. Anduvimos. Bueno, adelante, Laura. Somos grandes. Yo primero agradecer el curso, digo, y por lo menos en este momento, a lo mejor lo que no podemos continuarlo permanentemente, pero sí este momento, porque creo que en tiempos de tanta emergencia y de tanta urgencia, poder hablar de planificación hoy en el Estado argentino es sumamente necesario y que podamos parar un poco la pelota para mirar para adelante estratégicamente. Creo que es más que oportuno. Y Marcus en eso creo que nos enfrentamos un montón. Yo me quedé con la cuestión participativa que preguntó un compañero ahí, el valor de lo participativo, de la participación vinculante. Y ahí se me vino todo el proceso que hicimos en Provincia de Buenos Aires y te lo quería complementar, Felipe. O sea... Me disculpas, como estás haciendo... no, pero está muy bien. No, está bien, pero quiero saber si allá háganme señales con la mano si le escuchan o no le escuchan. Más o menos, acércate. No, acércate porque te toman acá el... Si le damos el micrófono. ¿Acá? Ahí. Sí, no quiero... Dale, Cris. Dale. Ahí, bueno. No, lo que quería complementar es la experiencia bajo. Lo que quería complementar es la experiencia que hicimos en conjunto, recuerdo, en seguridad y en género y en organizaciones sociales de la provincia de Buenos Aires. En este momento a mí me tocaba estar en la legislatura, Claudia estaba en toda la planificación de gobierno, Felipe estaba gobernando. Entonces, en ese marco trabajamos la reforma participativa de la ley de seguridad, donde ampliamos los foros de seguridad con las organizaciones sociales, y me acuerdo con Marta Riola haciendo los mapas de seguridad participativos en los barrios, donde ahí podíamos replanificar la participación, reconstituir la participación de las mujeres en la provincia de Buenos Aires, y ahí las mujeres que venían con toda una tradición, más las organizaciones, nos juntamos y creamos con Claudia y con aval de Felipe el Consejo Provincial de las Mujeres. El Consejo Provincial de las Mujeres. Varios proyectos surgieron, entre esos, mirá el valor de lo vinculante en participación, fue el proyecto que parecía que no iba a salir nunca del 50 y 50 en las listas, y salió, ¿no? Y me acuerdo acá en el Congreso, que algún día se lo decía a Claudia, fue una vorágine, no sé si lo terminaba de recordar, cuando abrimos la legislatura, hicimos la gestión participativa de gobierno con todas las organizaciones en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. O sea, todas las organizaciones sociales del 2005, que el Estado de Néstor y Alicia, me acuerdo, y Cristina, nos habrían abierto para que podamos ser parte, nos pudimos sentar en las bancas y poder ayudar a complementar y a pensar las políticas sociales de la provincia de Buenos Aires. La verdad que quería traerlo porque son cosas muy importantes que dejaron mojones en las políticas públicas y también nos dejaron aprendizajes. Ahí tomó el 1.000.000 de firmas con Mónica, aquí en el Instituto Patria, contra la reforma previsional, ¿sí? Y creo que, Oscar, ahora tenemos un gran desafío con el proyecto en el Senado, con la constitución de ese fondo para eliminar la deuda, y creo que también tiene un montón de aristas para hacerlo participativo. Así que quería traer estas cuestiones a la reflexión, y es súper valioso poder participar en conjunto con el Estado. Gracias, Laura. Gracias, Laurita. ¿Querés comentar? No. Bueno, hago las últimas preguntas que quedan por aquí.
Hay alguna que le da una importancia, algo habló Felipe, pero le está dando importancia a la comunicación en la difusión de las ejecuciones del trabajo que hace un gobierno y una preocupación, se señala una preocupación en materia de comunicación. Eso por un lado. Y por el otro, hay preguntas coyunturales, obviamente, con lo cual yo las voy a dejar y ustedes ahí verán cómo se arreglan. Una refiere al tema de la suspensión de Rusia, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cuál es la opinión. Y la otra ya la voy a encontrar, pero empecemos por esto, el valor de la comunicación, esta pregunta más coyuntural, y mientras tanto leo lo que me falta y con eso cerramos. ¿Cuál contesto? La de la comunicación es más fácil. No, el valor de la comunicación es... Los norteamericanos tenían una fórmula hace muchos años, la de Solar la debió haber aprendido antes, que es extrema, es un peso para gestionar, un peso para comunicar. Yo no he sido un comunicador eficiente en cuanto a darle la importancia que tenía la comunicación, el tiempo requerido y el aprendizaje, etc. Y la he confundido con contar lo que hacía, con debatir, etc. Son cosas diferentes. La comunicación es formas. Si uno tiene el fondo, pero no conoce las formas a fondo, o cree que las conoce, que sería la mejor forma de ignorancia, la típica forma de ignorancia es creer que uno lo sabe, puede fallar en la comunicación. Y el otro tema es la publicidad de los actos de gobierno. La publicidad de los actos de gobierno. Me acuerdo que Antonio Cafiero fue a Río de Janeiro y se entrevistó con el entonces Moreira Franco, se llamaba en ese momento el gobernador de Río de Janeiro, y volvió, y además lo vio a un gran politólogo llamado Elio Yaguaribe, y volvió muy contento siendo gobernador, y dijo que había visto los carteles en el estado de Río de Janeiro que decían Moreira Franco construye, con una foto de él, y algo que estaba en construcción, y Moreira Franco dijo, pero no voy a pedir eso para la provincia, dijo, porque ustedes van a poner Moreira Franco construye en la ruta 2. Bueno. Terminamos, ¿les parece, con las dos coyunturales? Y se las la primera coyuntural es cómo votar en las Naciones Unidas, el tema de, miren, la batalla de la comunicación por parte de Rusia en todo lo que llama Occidente está perdida. Perdió la batalla de la comunicación, ahora la llaman la batalla cultural, es la batalla de comunicación. Hay fakes, hay un armado fenomenal, pero también hay muertos. Y hay algo que no se puede sacar de la pupila de la gente, que es las fotos y las imágenes y los videos del desastre de la guerra. Rusia ha perdido esa batalla, lo cual no quiere decir que tenga menos razón. Quiere decir que perdió la batalla por la posverdad. ¿No? Y la verdad no sabemos cuál es exactamente, pero quedó cubierta, quedó oculta. Argentina no tiene la capacidad de desocultar esa verdad. De desocultar y ver el verdadero rostro de la situación. No tiene esa capacidad porque no tiene la potencia política mínima para hacerlo en la situación en la que está. Eso es gobernanza. Es decir, eso es la realidad, eso es lo que podemos ver nuestra resistencia a hacer lo que queramos. Por eso es muy difícil opinar sobre eso. Si Argentina debía tenerse o votar a favor. Yo descarto que no debería votar en contra. Porque pertenece a un mundo y a una parte del mundo con la que tiene plena relación, a la que no puede renunciar de un día para otro por razones ideológicas. Como no podemos ocultar la verdad, a lo mejor nos podríamos haber abstenido. Pero honestamente no estoy en capacidad de estar seguro de si debe votar así o abstenerse. Porque hay una cuestión sentimental y temperamental que me sale de adentro y que sale mucho de adentro. Pero después está la real política. Así que lo dejo ahí. Gracias, Felipe. Adelante, Oscar.
No, quiero dar mi opinión. Coincido con Felipe en lo que plantea, que hay una posverdad, hay una batalla mediática, obviamente, que están todos los medios de comunicación vendiendo algo que no sabemos si es cierto o no, y Rusia, obviamente, en este lugar del mundo, obviamente no nos llega absolutamente su versión. En primer lugar, yo quiero decir con claridad que estoy en contra de toda intervención militar de un Estado en otro Estado, como también lo tuvimos cuando se hizo Afganistán, cuando se hizo Irak, cuando, bueno, los intentos que hay en Latinoamérica, ya sabemos todos, porque ahora parecen que aquellos que rechazan la intervención militar son los que apoyaron cuando Inglaterra vino por Malvinas. Y todos, ustedes recordarán, el otro día Cristina lo recordó, estaba el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, exactamente, donde establecía que todos los países latinoamericanos ante una agresión externa debían defender al Estado. Ese acuerdo no se cumplió y si uno mira las votaciones, los que hoy votaron a favor de la condena a Rusia son los que votaron a favor de, y son los que estuvieron, digamos, a favor de Inglaterra en la guerra que nosotros tuvimos con Inglaterra. Digo para que estemos claros, digamos, ¿no? También tiene que ver con la política real, porque en realidad nosotros apoyamos a aquellos que después están en contra nuestro, digámoslo con todas las letras. Y ustedes recordarán, o Felipe, vos te acordarás, Nicanor Costamente, que fue el ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura de Galtieri, yendo a Cuba, entrevistándose con Fidel, y el único apoyo que recibió en la Argentina militar fue en el grupo de los 77, de los países no alineados, es decir, el mundo supuestamente, y de Perú, el mundo supuestamente comunista, oriental y demás, fue el que nos apoyó a la Argentina en la guerra con Inglaterra. Digo porque esto también tiene que tener relación. Obviamente que era una situación difícil la que había, pero yo creo que hay países que están en las antípodas ideológicas de lo que vamos a estar nosotros, como Brasil, o que están parecidos, digamos, políticamente con nosotros, con México, que se abstuvieron. Para mi gusto personal, yo creo que por lo menos la abstención hubiera sido una actitud más con nuestra tradición histórica y al lado de aquellos que nos apoyaron siempre y no al lado de aquellos que nos atacaron siempre. Me parece que eso hubiera sido la postura, por lo menos de mi visión, y esto no significa ninguna crítica a la decisión del gobierno, sino manifestar una opinión diferente y ellos sabrán por qué lo habrán hecho y por qué habrán votado a favor. Yo creo que respetando la tradición de Argentina y además respetando a aquellos que nos apoyaron y a aquellos que nos atacaron, la postura correcta hubiera sido la abstención. Hacemos la última pregunta consultar a los dos. Con esa reflexión vamos a ir cerrando. Después nosotros vamos a pasar unos breves avisos parroquiales a los participantes del curso y luego con Paula vamos a saludar a los 180 participantes presentes entre el Zoom y la sala. La última pregunta para ustedes. Más un poco, no creo que se salga tanto del temario del seminario. Dice, ya está. Buen día. Sumando la pregunta del compañero acerca de la incorporación de juventudes y nuevos liderazgos, ¿no se debiera revisar en las conducciones la forma de elegir los referentes? ¿No se debiera permitir la paso abierta dentro de nuestro espacio político para que los y las jóvenes hagan su experiencia, presenten proyectos, ideas? ¿O de qué otra manera creen que debiera producirse? A ver, si yo entendí bien, la paso abierta sería que en las elecciones internas del Partido Justicialista votar quien quisiera. Presentarse. Que haya grupos que puedan presentar. Pero si hablamos de elecciones o hablamos de presentaciones. Habla de las pasos abiertas. O sea, en lugar de votar me presento, es lo que no entiendo.
poder Son elecciones tener... y no puedo votar, ¿eh? Ah, presentarse como lista. Claro. Sí, pero puede Claro. presentarse como lista. Puede haber 10 agrupaciones en un distrito. Si lo Sí, ya sé, me van a consideran... decir no puede. Pero... Igual es muy abarcativo. Claro. Si lo consideran una herramienta válida para la emergencia de nuevos liderazgos. Esto es lo que pregunto. Ustedes saben una cosa, miren, hay lugares, acabo de hablar yo por las mías y me van con los sentimientos negativos para lograr. Hay lugares que no tienen la importancia de antes en la vida cotidiana. Esos lugares son partidos políticos en general, pero que deben ser ocupados por los que piensan de una manera o los que pensamos de una manera, porque si no lo va a ocupar el otro. Eso es así. Es decir, yo creo que el Partido Justicialista Electoral está en baja, no produce debate, no incorpora gente, aparece solo a la hora de hacer un congreso o a la hora de donde todo se aprueba de antemano y donde el debate es muy difícil, muy complejo. No es que yo critico de un balcón, soy parte de esa degeneración política de lo que fue un gran partido, lo que fueron los grandes partidos, que le ocurre a todos, no solamente a él. Sin embargo, creo que es mejor que esté la gente que piensa de una manera y no piensa de otra, porque si no, despreciaríamos ese espacio y sería ocupado por alguien que lo plantearía permanentemente contra nosotros. Es una herramienta que no se le puede dejar a otro. Ahora, es una herramienta de baja intensidad, es como una llave inglesa chiquita. ¿Por qué? Porque fíjense lo que es el padrón, la cantidad de gente que votó en la interna, después me dicen, seamos realistas también, ¿no? Menos del 10% votó en la interna, del padrón, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar todos. Es decir, prefiero que gane fulano, para no me digan que ganamos la guerra para no ganar ninguna. Eso respecto de lo de... Y con respecto a que se presenten más, tiene razón que... ¿Por qué la crítica a los partidos? En este caso incluye el mío. Yo soy, creo que sigo siendo, no me acuerdo, el primer congresal nacional. El primer congresal de la provincia de Buenos Aires es el Congreso Nacional, el primer congresal de mi provincia. No sé si eso se ha modificado o no, porque no me lo he informado, pero eso indica también que el acercamiento a los partidos no es tan estrecho, pero no es tan frecuente. Pero la realidad es que es muy costoso. ¿Cómo se hace política? Alguien se conecta con otro, entonces se hace un grupo. Ese grupo comprende, discute, etc. Le pone energía, le pone tiempo en momentos de dificultades laborales, para estudiar, etc. Son jóvenes, discuten, y llega un momento que tienen que sacar. En ese momento, si juntan una masa crítica mínima, son apetecidos por alguien más poderoso, que también es del mismo barrio, pero es más poderoso, o tiene una estructura, o tiene más gente, puede estar en el Estado y tiene más gente. ¿Está claro? Entonces lo va a tratar de chupar, lo va a tratar de absorber. No le va a interesar mucho que piense. Va a tratar de que sean de él, para que no sean del otro. Entonces, ahí empieza la madre del borrego. Ahí está la madre del borrego. Es decir, nosotros no somos un partido abierto. ¿Dónde está el partido abierto? ¿Dónde está el partido abierto de nosotros? ¿Me lo cuenten? Porque hay gente que tiene un partidito con 3 tipos y 50 minutos de televisión por día para insultar. Bueno, fenómeno. El tipo cree que tiene un partido político. No lo tiene. Lo que tiene es una cantidad de gente que en la incertidumbre, y como está muy enojada, siente que puede hacer cacarse viéndolo. O dice que insulta por mí, supongamos, algo así. Entonces, los tiempos han cambiado mucho. Vuelvo a insistir, no hay que ser ingenuo, no hay que darle las herramientas a los demás, pero nuestras herramientas están muy bien. Oscar. No, sí, comparto lo que decía Felipe recién, simplemente decir que nadie regala espacio, hay que ganárselo, hay que luchar y pelear. Y además cuando te regalan el espacio, estás condicionado, obviamente. Si alguien te dice, bueno, vos vas a hacer tal cosa, te está condicionando. Así que
Yo creo que lo que cada militante tiene que hacer es ganarse su propio espacio, y sobre todo los jóvenes, obviamente, de ir trabajando, generando acciones, presencia, protagonismo y convocatoria y ganar el espacio. Me parece que siempre es así. Y que las PASO son una herramienta, de eso no tengo ninguna duda, son una buena herramienta. También recuerdo que cuando sancionamos la ley de las PASO, nos criticó toda la oposición. La oposición ahora la LOA sí la ha utilizado, pero era solamente la PASO era para solucionar los problemas internos del peronismo, eso es lo que decía. Bueno, le sirvió también para solucionar sus problemas, lo cual está bien. Yo creo en las PASO, creo en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, y que mientras mayor participación hay, mayor protagonismo, mayor voto del pueblo exista, mejor. Hoy, lamentablemente, tenemos bajos índices de participación en los partidos políticos, y es lo que tenemos que revertir. Nosotros, humildemente, desde el Instituto Patria, tratamos de hacerlo. Acá, esto no es un partido político, pero esto es para generar debate, formación, discusión, para que luego en los partidos políticos esto se exprese, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Quisiera decir que si quieren hacer alguna pregunta más, yo no tengo problema. Si alguien se quedó con alguna pregunta acá, si no es acá, en algún Zoom, disculpame que te altere, pero siempre queda chance de alguna pregunta más, que es la que lo va a terminar a uno. Bueno, todo claro. Bueno, vamos a agradecerles en primer lugar muchísimo más y decirles que la consigna, ¿se escucha bien? Háganme señales allí en las pantallitas, ¿se escucha bien? ¿Sí? Decirles que la consigna de hoy era qué componentes debiera tener un equipo de gobierno en la región, en las democracias de la región latinoamericana, con un continente tan desigual, con tantos problemas de distribución de la riqueza, con tantos problemas de justicia social. ¿Cuáles serían los componentes particulares del gobierno, del sistema de gobierno en América Latina? Esta era la consigna para el trabajo grupal. Agradeciéndole muchísimo a los compañeros y compañeras que prepararon los grupos, voy a nombrar a dos, voy a ser injusta, porque aquí está María Lorena Parrilli, lo veo a Pablo Guevara, que han preparado los grupos, los talleristas, lo veo por ahí a Martín Castilla, aquí la veo a Paula Salinas, a Charly Pereira, que iban a animar estos grupos. Les comento a los y las participantes que la consigna la vamos a poner en el foro. O sea, ustedes van a entrar al aula y va a haber un foro asincrónico que va a durar toda esta semana, que va a estar coordinado por la profesora Eliana Monteagudo, y en ese foro vamos a tener esta consigna que vamos a trabajar hoy, para no perder ritmo en el programa. Ya sí, el sábado que viene vamos a... Perdón, el sábado que viene no, gracias compañero. El sábado que viene no, que es Semana Santa. El siguiente sábado, ahí sí vamos a tomar el ritmo de trabajar en forma grupal. Así que, Lorena, me estoy olvidando de algo, ¿está todo bien? ¿Quieres saludar? Yo quiero decir algo. Bueno, Felipe Solá, como siempre decimos, Felipe, quiere decir algo, así que va a charlar él y después vamos a pedir que nos saluden desde el Zoom. No sé si agradecerle a Felipe. Tengo algunas dudas. Pero no, lo que quiero decirles es algo que me olvidé de comentar antes. No lo voy a comentar, lo voy a decir así. Pero estoy cansado de verlo como un mal extendido que espero que no nos tome tanto a nosotros. Aquel que sea militante, en la forma que elija para hacerlo, trate cotidianamente de hacer política, no de hacer ideología. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Vamos a pasarle la palabra a Paula Salinas en el Zoom para que, en nombre de todos los y las participantes de todas las provincias argentinas, porque hay de todas las provincias argentinas, nos hagan un saludo también de cierre.
Gracias, Claudia, gracias, Oscar, Felipe, la verdad que estamos muy contentos. Te pido, Claudia, que después compartas con ellos los comentarios y los saludos que están dejando todos en el chat, que de agradecimiento y de felicidad por lo enriquecedoras que han sido estas exposiciones. Bueno, gracias, Paula. Algunos de ustedes que son más expertos y expertas que yo, por favor que graben el chat. Así volvemos a nuestra costumbre, Lorena, de pasarles el chat a los expositores, porque es un chat riquísimo, que entre que andaba yo medio sin anteojos y que estaba atenta a varias cosas, no he podido leer todo, solo leo hacia el final. Gracias, Oscar, Claudia y Felipe, enormes, excelentes las exposiciones. La metodología, hay que mejorar el sonido, nos piden, lo tomamos. Sábado de Felipazo, gracias. Muchas gracias a todos y prometemos mejorar el sonido. Gracias.